Buenas noches. Zaida, Juan, muy buenas noches. Estimados maestrandos, son las 6:54. Tenemos la clase programada para las 7 de la noche todavía, así que esperemos que ingresen a la sala. Damos unos minutos. Muy buenas noches. Mientras ingresan a la sala, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Zaida, Julio Santiago. Bueno, vamos esperando a que ingresen todos a la sala. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Buenas noches. Sigan ingresando, por favor, a la sala. Son todavía las 6:58. Nos falta todavía 2 minutos para en punto, 7 en punto, comenzar la clase. Vamos a dar una tolerancia que ingresen a la sala.
Muy bien, señores maestrando, 7 de la noche en punto. Una cordial bienvenida a esta videoconferencia del curso Trabajo de Investigación 1, aula A15. Hoy jueves 14 de mayo del 2026 vamos a iniciar la clase señalando que ah, bueno, ustedes tienen un nivel de avance bastante bueno respecto a a sus trabajos de investigación, al avance en la metodología, que es donde nos encontramos actualmente. Vamos a hacer el día de hoy una precisión. Ya ustedes conocen los tipos de investigación básica o aplicada, conocen el diseño de investigación que puede ser experimental o también puede ser no experimental o también llamado observacional. Conocen los enfoques que pueden ser cuantitativos cuando los resultados van a ser interpretados y presentados numéricamente y sometidos a contrastación estadística. O puede ser cualitativo cuando los resultados no se expresan numéricamente, sino respecto a la característica que están observando y analizando. Conocen también que las investigaciones pueden ser, según el número de veces en que midamos las variables, pueden ser transversales si medimos una sola vez, porque es suficiente medir una sola vez, o pueden ser longitudinales, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones aplicativas, en las que se pone en experimento, en las que se pone a prueba algo para ver si contribuye a mejorar o detectar lo que el investigador plantea. Y en esos casos sí, pues hay que medir un antes y luego desarrollar la experiencia que se pone a prueba y luego hay que medir un después. Entonces, cuando se mide resultados más de una vez, se usa el instrumento más de una vez, esas son investigaciones longitudinales. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar, estimados maestrandos, de la unidad de análisis y de la población, la muestra y la manera adecuada en la que debemos precisar cómo hemos identificado y seleccionado la muestra de estudio. Permítanme, por favor, compartir pantalla y les agradeceré que si tienen alguna inquietud, con toda confianza pueden ustedes hacer la pregunta correspondiente. Yo con todo gusto estaré pues para absolver sus inquietudes. Muy bien, vamos a iniciar entonces, por favor, su atención en este tema tan importante como es la metodología de la investigación. Muy bien, la unidad de análisis, población, muestra y muestreo. Estos son aspectos muy importantes que deben considerarse en la elaboración de la metodología de la investigación. Como dije hace un momento, voy a reiterar porque están ingresando en estos momentos, la mayoría están ingresando, pues es manifestar. Ustedes ya en la tarea académica o en el avance de la semana pasada han mencionado muy bien, estoy muy contenta por ello, porque han diferenciado muy bien si la investigación que van a hacer es de tipo básica o es de tipo aplicada. Y creo que aquí no ha habido mayor problema, lo han tenido bien en claro, que si no van a poner a experimentar nada, sino que su interés es describir el fenómeno e incluso
relacionar una variable con otra en el fenómeno observado, pues estas son investigaciones básicas. Mientras que aquellos maestrandos que desean poner en práctica un programa de pronto educativo o un programa de capacitación, algo que plantean que puede ser una alternativa para mejorar el fenómeno observado, entonces sí, en esos casos que piensan hacer algo para tratar de mejorar la problemática expuesta, son investigaciones aplicadas, ¿no? De tipo aplicada. También no he encontrado ninguna dificultad en ustedes para darse cuenta del enfoque. El enfoque que puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo o incluso también puede ser mixto. Lo que sí, una observación, y si es posible, anótenlo. Cuantitativo y cualitativo son enfoques, no son métodos, no son técnicas, son enfoques, ¿sí? Lo enfoco de manera numérica o lo enfoco de manera cualitativa, ¿sí? Son enfoques. Algunos sí he corregido que me ponen el método cuantitativo. No es un método, es un enfoque. ¿Sí? Hay que en metodología usar bien los términos porque los que conocemos de metodología, el día de la sustentación o incluso de la presustentación, sí nos vamos a dar cuenta si la palabra no estuvo bien usada. Entonces, cuantitativo y cualitativo son enfoques. Tampoco ha habido problemas en que diferencien el alcance o nivel de la investigación, que puede ser descriptivo eh, correlacional, explicativo. eh, lo han hecho muy bien, muy bien. Sin embargo, debo recomendarles, señores maestranos, a todos, que no basta con decir la investigación será de tipo básica, con enfoque cuantitativo, eh, con diseño observacional o no experimental y con un nivel o un alcance descriptivo o descriptivo correlacional. Los que entendemos metodología, lo entendemos, si ustedes lo plantean así, pero recuerden que deben redactar correctamente colocando autor y año. Así que a los que han puesto muy bien el diseño y todo, pero no han citado autores, tienen que completar. La pregunta, ¿puedo usar un solo autor para mencionar todo lo que he mencionado? Sí. ¿Puedo usar dos? También. Lo importante es que sean autores de los últimos 5 años. Redáctenlo todo en prosa, sin punto aparte, verificando la coherencia. He revisado algunos trabajos en donde escriben eh, lo mismo hasta 2 veces en el siguiente párrafo. Entonces, control de calidad. Cada cosa, cada, cada indicación de la metodología con su autor y su año. Muy bien, pues algunos han también hablado acerca de la población y de la muestra, pero con algunas dificultades para diferenciar. Así que vamos a revisar hoy estos apartados propios de la metodología de investigación. Y vamos a comenzar señalando la unidad de análisis. La unidad de análisis corresponde a los elementos que pueden ser una persona, puede ser una institución o puede ser un objeto del que se va a obtener información. En las investigaciones que ustedes han planteado, la unidad de análisis viene a ser la persona. De pronto,
Si la investigación es con el segmento de profesionales enfermeros, pues la unidad de análisis será cada enfermero. Si el segmento es enfermeros de unidad de cuidados intensivos, la unidad de análisis será cada enfermero que labora en la unidad de cuidados intensivos. En fin, según sea la investigación que ustedes plantean, tengan muy en cuenta que la unidad de análisis, como su nombre lo dice, uno. No pueden ustedes decir que la unidad de análisis serán los enfermeros de tal servicio, porque los enfermeros es plural y la unidad de análisis dice uno. Significa que la unidad de análisis siempre va a ser una persona en este caso, o institución u objeto. Ahora, definida la unidad de análisis, por favor, quienes han escrito su unidad de análisis se han puesto serán, la unidad de análisis serán los enfermeros, serán los odontólogos. No, no, no. La unidad es como su nombre lo dice, uno. Y se debe mencionar en dónde está ese uno, ¿no? Si son odontólogos, odontólogos del servicio de odontología, del puesto de salud, tal, tal, tal. Explicar bien, porque si usted únicamente dice, la unidad de análisis será cada enfermero, enfermero, cada enfermero, ¿no creen que eso es muy grande? Cada enfermero del Perú, cada enfermero de una región, cada enfermero del mundo, hay que explicar cada enfermero, en este caso, de la unidad de cuidados intensivos de la institución tal, tal, ¿no? Bien explicado. Muy bien. Definida bien la unidad de análisis, hablemos ahora sobre la población. La población, como bien acá lo señala Valderrama, es un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas que tienen atributos o características comunes, susceptibles a ser observados. Y claro que sí, son susceptibles a ser observados, por eso es que los vamos a observar en las investigaciones que ustedes han planteado. La población es ese conjunto. Vamos a poner ejemplos. Si deseo desarrollar talleres de capacitación a nivel de toda una red de salud que involucra 8 establecimientos de salud. Y quiero involucrar a profesionales de la salud de cada uno de estos establecimientos o estos puestos de salud que pertenecen a la red de salud. Mi población será el total de personas, trabajadores, profesionales de la salud que laboran en esa red. De pronto quiero trabajar únicamente con médicos de la red de salud, pues contaré cuántos médicos hay en toda esa red de salud. De pronto, en esa red de salud hay 20 médicos, pero si quiero involucrar médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, entonces ya de pronto mi población creció. Ya mi población tal vez ya está en 150 trabajadores, 150 profesionales de la salud. Y la población es ese total, ese conjunto, finito o infinito, en este caso, de personas, de profesionales de la salud que laboran en determinada institución. Pero la muestra es un segmento de la población, una parte de la población. ¿Sí? Es como si imagináramos una torta y cortamos una tajada.
Esa tajada es la muestra y la torta vendría a ser toda la población. Teniendo claro entonces que la muestra es una parte de la población, entonces vamos a ver las condiciones de la muestra. La muestra tiene algunos criterios en común. Comparten parte del universo y no son la totalidad, ¿verdad? Volvamos al ejemplo de la torta. La muestra es una tajada y el resto de la torta vendría a ser esa población, o también vamos a considerarlo como nuestro universo, ¿sí? Algunos postulados pueden posicionar universo como un escenario más macro. Sin embargo, para estos fines académicos, entendamos que la muestra es una porción de la población. Otro criterio, que la muestra tiene una amplitud que debe ser estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo, o en este caso a la magnitud de la población. ¿Eso cómo se entiende? Estadísticamente, y acá viene este aporte, señores maestrandos, para que todos ustedes lo mediten. Estadísticamente, las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Aquellas que tienen una mirada pues numérica de los resultados, lo más conveniente es que las muestras de estudio sean lo más grande posibles. ¿Por qué? Porque se van a someter a una prueba estadística y cuanto más grande sea la muestra, menor es el error estadístico, ¿sí? Es como, por ejemplo, si se hiciera una encuesta a nivel nacional para saber la opinión de la población sobre tal situación, tiene menor error estadístico la encuesta que considera la mayor cantidad posible de personas. Es más creíble, es más eh, confiable que una encuesta en donde se preguntó a 20, a 50, a 60 personas y se le da una proyección a nivel nacional. ¿No les parece a ustedes que sería muy poco creíble que nos digan, la encuesta se aplicó a 100 personas, pero los resultados tienen un alcance a nivel nacional? Yo les pregunto, a ver, Zaida, ¿tú crees que una encuesta que se aplicó, o un instrumento que se aplicó a 100 personas, ese resultado de 100 personas puede ser extrapolado como que el país entero piensa igual? ¿Qué dices, Zaida? Zaida, ya. Julio Santiago, ¿qué opinas tú, Julio Santiago? Doctora, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Sí, muy bien. Eh, claro, no sería real el resultado, pues es muy corto el campo de estudio que se ha aplicado, ¿no? O sea, no podríamos decir que, no sé, pues que todo el país reacciona de cierta forma si solamente analizamos a unos cuantos. Si nuestra, Exacto, exacto. Cuanto más chiquita la muestra, el error estadístico es mayor y el nivel de confianza en esta instrumento aplicado, pues es menor. Por eso es que las investigaciones cuantitativas, lo ideal es que tengan muestra hasta de 3 o 4 dígitos, ¿no? Muestras de ciento y pico, 200 y pico, 300 y tanto. No es precisamente que sean más trabajosas, porque hoy en día los programas estadísticos te sacan los resultados en minutos, pero sí tienen un menor margen de error estadístico. Ahora ustedes dirán, doctora, pero mi investigación yo la voy a hacer en el hospital, eh, y, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos tengo 45 enfermeras y más no tengo, así que aunque quisiera, más no tengo. Muy bien.
Entonces, en ese caso, pues aplica, ¿no? El criterio del investigador y esos 45 tendrían que ser la muestra. Pero esas 45 no son la población, porque la población sería el total de enfermeros que hay en ese servicio o en esa unidad o en esa red o en ese hospital, ¿no? Ah, ya. Entonces, si es así, bueno, enfermeros a nivel de toda la red, bueno, seremos pues 150. Ok. El investigador está en su derecho de elegir dentro de esos 150 que sería su población, con cuántos quiere trabajar. Entonces dice, sí, bueno, quiero trabajar si fuera un hospital. En el hospital de pronto tengo a 180 enfermeras, pero yo quiero trabajar solamente con las de UCI. Ah, entonces ese sería el criterio por el cual selecciono como muestra solamente las enfermeras de UCI. ¿Sí? Algunos he visto que han puesto población igual muestra. Enfermeras que trabajan en pediatría, ¿cuántas son? 30. La muestra también 30. Pero esa institución, si es un hospital, no tiene como población únicamente 30 enfermeras. Tiene más, tiene todas las enfermeras que trabajan en el hospital. Que sean 180, 120, 120 pónganle. Esa es tu población. Y la muestra será, de pronto, aquellas enfermeras que trabajan en el servicio de pediatría. Ya, 30, está bien. Se acepta. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, lo ideal sería pues trabajar con toda la población, con las 150 enfermeras. Pero si el investigador considera necesario focalizar a las enfermeras que trabajen en ese servicio, sea pediatría o sea UCI, porque el instrumento va a medir de pronto características de conocimientos, habilidades, capacidades de expertise específicamente para trabajar en UCI o específicamente para trabajar en pediatría, pues entonces la muestra tendrá que ser solamente el personal que trabaja en esos servicios. Nos queda claro, ¿verdad? Ahora se dice que para que la muestra sea representativa, debe corresponder mínimo al 10% de la población. Ese también es un criterio. Sin embargo, con lo que he mencionado hace un momento, el investigador puede justificar que la muestra en este caso es de 45, 60, 70, debido a que la investigación busca medir determinadas características en ese servicio. Ese sería el argumento. Mencionaremos también que la muestra es una representación significativa de las características de una población. Vale decir, la muestra viene a ser un subgrupo. Fíjense aquí esta figura donde está población y luego un segmento que pasa a ser la muestra, ¿no? O como les decía, la torta de la que corto una tajada y esa viene a ser la muestra. Para seleccionar la muestra, estadísticamente hay dos maneras de hacer. Mediante el llamado muestreo probabilístico y el llamado muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico emplea una prueba estadística. Significa que hay que utilizar una fórmula estadística. Esa fórmula se llama fórmula para muestras con poblaciones finitas. Y eh, se aplica esta fórmula matemáticamente y sale un resultado. Ese resultado vendría a ser N, vendría a ser
la muestra. Quienes van a usar muestreo probabilístico son los que van a seleccionar de esta manera su muestra. Ese dato que obtienen, pues se lleva a la práctica eligiendo entre todos los que conforman la población a través del muestreo aleatorio simple, esos que han salido, ese hallazgo, ese resultado de la aplicación de la fórmula estadística. Muestreo aleatorio simple o puede ser sistemático o estratificado o por grupos. Dependerá de los intereses de la investigación. La otra opción es el muestreo no probabilístico y este también es llamado muestreo intencional, muestreo intencionado, muestreo en donde el investigador tiene la libertad de decir, bueno, mi población es esta. Acá tengo, digamos, 180 profesionales de la salud. Pero yo, lo ideal sería pues trabajar con los 180, que más quisiera. Pero debo elegir una muestra por las fines y necesidades de mi investigación. ¿Podría elegir esa muestra utilizando una fórmula estadística? Sí, es válido. Pero también el investigador tiene la libertad de poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar solo con este segmento, diríamos con esta tajada de la torta, porque así lo considero conveniente y justifico para los fines de mi investigación. El caso, pongamos, volvamos al ejemplo. Si la población es 150 enfermeras que trabajan en el hospital, pero yo quiero trabajar únicamente con las enfermeras que laboran en el servicio de unidad de cuidados intensivos. Pues sé que mi población es 150, pero como investigador yo tengo la libertad de elegir y decido trabajar únicamente con las enfermeras que trabajan en la unidad de cuidados intensivos, que son 45. Entonces justifico que la técnica de muestreo que he utilizado es la del muestreo no probabilístico o intencional, con lo cual defino que mi muestra será, en este caso, de 45. Muy bien, entonces, tengo claro cuál es mi población y la menciono. La población corresponderá a un total de 150 profesionales de enfermería que trabajan en un hospital o en el hospital tal, tal, tal de la ciudad tal, 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 durante el año 2026, ¿no? La muestra de estudio corresponderá a 45 profesionales, enfermeros, que laboran en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. La técnica empleada para la selección de la muestra fue el muestreo no probabilístico o intencionado, porque responde a los fines e intereses de la investigación metodológicamente, ¿no? Definida población, definida muestra, definido el tipo de muestreo y también definida la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis? La unidad de análisis correspondió, bueno, en el caso de ustedes que todavía están elaborando el proyecto, es en tiempo futuro todo, ¿no? Perdón, en el caso de ustedes es todo en tiempo futuro. Próximo ciclo ya lo pasarán todo a tiempo pasado, que ya no va a ser un proyecto, sino una investigación ejecutada.
En el caso de ustedes, todo en tiempo futuro. Entonces, la población corresponderá a 150 enfermeros que laboran en tal lugar y la muestra corresponderá a 45 enfermeras que laboran en tal lugar. La técnica de muestreo corresponderá al no probabilístico o intencionado. La unidad de análisis, que la hemos mencionado antes, la unidad de análisis corresponderá a cada enfermera que labora en dicho servicio. La unidad, uno. Y ahora que viene, los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, como seguimos escribiendo en prosa, pondremos punto aparte. Se identifica como criterios de inclusión dos puntos. ¿Quiénes participan del estudio? Los criterios de inclusión corresponden a quienes participan del estudio. Entonces pueden poner como criterios de inclusión dos puntos, participarán del estudio profesionales enfermeras que laboren en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. Segundo, profesionales enfermeras que firmen el consentimiento informado, voluntario de participar. Otro, de pronto profesionales enfermeras, eh, independientemente de su condición contratada o nombrada. De pronto profesionales enfermeras que tengan una antigüedad o experiencia en la unidad de cuidados intensivos no menor de 3 meses, por decir. Es decir, todos estos criterios de inclusión los define el investigador de acuerdo a los intereses de la investigación, los fines de la investigación, porque tengan en cuenta que la unidad de análisis es el informante, es el que te va a proporcionar la información, la unidad de análisis. Inmediatamente después, criterios de exclusión. Criterios de exclusión es quienes no participarán en la investigación. Pondríamos entonces como criterios de exclusión los puntos, no participarán de la investigación profesionales enfermeras que laboren en otros servicios que no sea la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O profesionales enfermeras que no laboren en el hospital, o profesionales enfermeras que eh, itinerantes, ¿no? Que no son estables en el servicio, etcétera, al criterio del investigador. Pero esto debe quedar bien en claro, bien detallado. He revisado algunos trabajos en donde mencionan la muestra tendrá en cuenta criterios de inclusión y exclusión, punto, y ahí terminó. ¿Y qué les he indicado? Describan cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión, porque esto es muy importante. ¿Cuándo lo van a necesitar? Cuando sustenten su trabajo. Ahí ustedes van a explicar muy bien cómo ha sido su población, cómo ha sido su muestra. ¿Cómo decidieron seleccionar esa muestra a través del muestreo probabilístico o no probabilístico? ¿Cuál fue el criterio que usted empleó para quienes sí participan de la investigación y quienes no participan de la investigación? Esas son las condiciones que las pone ¿quién? El investigador, ¿no? De acuerdo a los fines que busca en su investigación. Entonces, recapitulemos. El muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico representa aquellos en los que todos los individuos tienen
tienen la misma población, la misma capacidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Volvamos al ejemplo. Si tengo 150 enfermeras y me da igual realmente si trabajan en el servicio de UCI o trabajan en otro servicio porque la investigación quiere medir de pronto algo en particular. Muy bien, tengo 150. Yo quiero obtener una muestra. Podría trabajar con las 150, eso sería lo ideal. Pero si voy a sacar una muestra, porque debo tener en cuenta pues que esto tiene un costo, que por lo general lo asume únicamente el investigador. eh, las investigaciones siempre deben hacerse con equipos multidisciplinarios. En otros países, las investigaciones, bueno, también en nuestro país, pero a menor escala, no se hace de manera individual, sino que son equipos multidisciplinarios, ¿no? Son instituciones las que financian la investigación. Pero en este caso, bueno, ustedes deben definir una muestra. Pueden optar, repito, por el muestreo probabilístico aplicando la fórmula, sale un resultado, ese resultado es la muestra. Al aplicar la fórmula, pues uno puede procesar y obtener esos valores. Ahora, el muestreo probabilístico, ¿no? Definida ya eh, el- la, la muestra, tenemos cuatro opciones. Orientar esto hacia un muestreo aleatorio simple. ¿Cuándo se llama aleatorio simple? Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Les pondré un ejemplo. En un hospital, yo quiero eh, saber si en caso de implementarse de pronto una guardería para los hijos de los trabajadores, quisiera conocer la percepción de los profesionales de la salud respecto a este proyecto. ¿Qué les parecería? Y algunas otras preguntas más respecto a las características de la guardería. Se lo voy a preguntar al personal que trabaja en el hospital, incluyendo el personal administrativo, y todos somos 300 trabajadores. ¡Qué maravilla! El hospital considera la posibilidad de una guardería que tenga a los niños menores de 5 años hasta la 1 de la tarde y bueno, eso le puede ayudar a muchos trabajadores, ¿no? Yo tengo 300. Aplico un muestreo probabilístico porque digo, bueno, a los 300 no les voy a preguntar. Sacaré una muestra. Aplico la fórmula y de pronto me sale 78. Muy bien. Esos 78, ¿cómo los cojo? Pues el muestreo aleatorio simple te dice al azar. Coge al azar, de manera que todos los 300 tengan la misma oportunidad de ser incluidos. Al azar. Ah, al azar. Quiere decir que empiezo a seleccionar de manera aleatoria entre todos los trabajadores hasta completar ¿cuánto? Los 78, que es el resultado de la aplicación de mi fórmula. Otra opción, el muestreo estratificado. ¿Y qué es el muestreo estratificado? Cuando se subdivide en estratos o en subgrupos según las variables o características que se pretende investigar. ¿Sí? Por ejemplo, quiero trabajadores que estén en las diferentes áreas del hospital. Entonces, como necesito 78, pues de manera estratificada voy a seleccionar de pronto 8 de cada servicio.
según cuántos servicios tenga el hospital, hasta completar los 78, que es mi muestra. Otra opción del muestreo probabilístico es el sistemático. ¿Y en qué consiste? Este procedimiento exige, al igual que el estratificado, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Este tipo de procedimiento tiene más control del investigador, ¿no? Porque si si va a tener en cuenta las diferentes unidades del hospital, entonces el investigador de manera sistemática será preciso en ver a quienes los incluye y a quienes no, involucrando a todas las áreas del hospital. Y finalmente, por conglomerado, el muestreo por conglomerados, en donde la unidad muestral de elementos de la población que forman una unidad a la que llamaremos conglomerados, ¿no? Repito, el muestreo por conglomerados, ¿sí? En este caso, la unidad muestral de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerados. Aquí el investigador puede, por conglomerado, seleccionar a su criterio quiénes van a conformar las muestras de estudio. De pronto ya no el criterio de que sean todos los servicios, de pronto seleccionará según el criterio de por edad o por sexo, hará un conglomerado. Aquí es muy a criterio del investigador, pero tiene que explicarlo, ¿no? Si usted va a usar un muestreo probabilístico, aplique la fórmula y luego debe explicar que esa fórmula, ese resultado de la fórmula salió 40, 50, 100, 200, cómo los va a identificar. Y tiene estas cuatro alternativas. Aunque todos los trabajos que he revisado han optado por el muestreo no probabilístico o intencionado, pues el investigador está en la libertad de decidir con quién quiere trabajar, ¿no? Pero debe explicarlo. No solamente decirlo, la muestra, la técnica empleada será no probabilístico o intencionado, sino tiene que explicar, ¿no? Porque corresponde a los fines de la investigación, porque la información que se requiere necesita la expertise de la muestra que ha sido seleccionada, ¿no? Muy bien. Sigamos con el muestreo, en este caso no probabilístico. Mencionamos que el investigador selecciona la muestra, ¿no? Que por supuesto tiene que ser representativa. ¿Cuándo se dice que es representativa? Cuando corresponde al 10% de la población como mínimo, como mínimo. Muy bien, el muestreo no probabilístico puede darse eh, de la siguiente manera: por cuota, intencional por conveniencia, que es el que veo que la mayoría ha elegido, ¿no? Ha utilizado el intencional por conveniencia. Puede ser con fines especiales o de voluntarios o de juicio de expertos. El muestreo por cuotas es aquel en donde la población se divide en grupos o categorías de acuerdo a algunas características. Se toma un número de individuos de cada subgrupo para completar la muestra. Esto va a depender mucho de los intereses, de los fines de la investigación. Y mientras que el muestreo intencional o por conveniencia, que es el que la mayoría he visto, al menos creo en todos los trabajos, es de tipo exploratorio. Aquí se escogen a las personas que van a hacer su muestra. Efectivamente, ustedes lo han hecho. Quiero trabajar con solamente el tal servicio y los que trabajan en tal servicio, perfecto, ¿no? Quiero trabajar únicamente con profesionales odontólogos de tal establecimiento, eso, perfecto. Es criterio del investigador, ¿no? Es un muestreo no probabilístico intencional.
Cuando persigue fines especiales o de voluntarios, se considera a los sujetos que van representando en forma casual y se utiliza también en estudios exploratorios. Y la opción de juicio o de expertos seleccionan sujetos con autoridad suficientemente informados acerca del objeto de estudio. Y en estos casos también, por supuesto, se trabaja con el muestreo no probabilístico. El más utilizado, estimados maestrandos, es el muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia. Bueno, vamos entonces, yo quiero formularles unas preguntas a toda la clase. ¿Qué se entiende por población en una investigación? Alternativa primera, un conjunto de elementos que comparten características comunes y pueden ser observados. Segundo, un grupo pequeño seleccionado al azar. Tercero, solo las personas que responden la encuesta. A ver, ¿qué dice la clase? ¿Qué cosa es población? Doctora, es un conjunto de Sí. elementos que comparten características comunes y pueden ser observados. Sí, muy bien, efectivamente. Un grupo pequeño seleccionado al azar no es una población. Solo las personas que responden una encuesta, tampoco. Los que responden una encuesta son encuestados. Pero recuerden que la población, si ustedes van a aplicar un instrumento, un cuestionario, pues esto, si tienen una muestra, lo aplicarán a la muestra, no a la totalidad de la población, salvo que estén trabajando con toda la población. Pero igual, población es el conjunto de elementos que comparten características comunes y pueden ser observados. Por eso se les va a observar, digamos. ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una muestra? La totalidad de los elementos del estudio, una parte de la totalidad que sirve para representarla, un conjunto de resultados estadísticos. ¿Qué dice la clase? Una parte de la población, magister. Efectivamente, una parte de la población que sirve para representarla. ¿Y cuánto debe ser esa representación? Decíamos que estadísticamente no menos del 10% de la población debe ser la muestra. La muestra es una parte. Queridos maestrandos, esto pareciera un poco obvio, o algunos dirán, sí, eso ya es sencillo, lo sé, pero les digo que esto muchas veces es pregunta de sustentación. Cuando el jurado, agotadas las preguntas propias de los resultados y la metodología, puede preguntarles a ustedes, ¿no? Población. ¿Qué entiende usted por población? ¿Y cuál es la diferencia con la muestra? ¿Son sinónimos? Alguna vez yo estuve en una sustentación y uno de los jurados le preguntó eso al investigador. Hábleme acerca de su población y de su muestra. ¿Son sinónimos? Metodológicamente hablando, ¿son sinónimos? Hábleme de la población. Y eh, el investigador un poco que se preocupó porque se había interesado más en revisar la parte estadística, los resultados, y la parte metodológica un poco que le dejó como que ya está, ya pasé la página, ¿no? Así que hay que tener esto bien en cuenta. La población, como mencionamos hace un momento, ¿sí? Es un conjunto de elementos que comparten características comunes. Por eso es que los asumimos como población, ¿no? Tienen algo en común. Ejemplo, todo el personal que trabaja en un hospital.
sea médico, sea la especialidad que fuere, incluyendo al personal administrativo, pero son un conjunto de elementos que comparten características en común. ¿Cuál es la característica en común? Todos trabajan en el mismo hospital. Pero la muestra es una parte de la población, pero que tiene algo en particular, estimados maestrandos, es representativa de la población. O sea, no es cualquier pedazo, no es cualquier parte, no es cualquier bloque, sino que tiene que ser representativo, ¿no? Entonces dice, esa muestra realmente no es representativa. O vamos al ejemplo, ¿no? Con Julio Santiago, hace un momento él decía, cuando le preguntábamos si aplicamos un cuestionario de preguntas a 100 personas y asumimos que ese resultado, así piensa el país entero, pues esa muestra no es representativa. Cualquier persona dirá, esos resultados serán válidos ahí en el lugar donde los has aplicado, pero no puedes extrapolar esos datos como un resultado a nivel nacional de que el país entero piensa así, porque la muestra con la que has trabajado no es representativa. ¿De cuánto fue la muestra? 100 personas. Ah, pues preguntando a 100 personas, no puedes pretender que ese resultado sea extrapolado a 31 millones de habitantes. Esa muestra no es representativa. Ahora pregunta entonces, doctora, ¿cuándo es representativa? Cuando menos supera el 10% de qué? De la población. De la población. ¿Sí? En ese caso sí. Vamos ahora a la unidad de análisis. Señores, la unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis en una investigación? ¿Es el lugar donde se realiza el estudio? ¿Son los elementos de los que se obtiene la información para la investigación? ¿Es el instrumento utilizado para recolectar datos? ¿Qué es la unidad de análisis? ¿Qué dice la clase? Doctora, son Sí, los Anita. elementos de los que se obtiene la información para la investigación. Efectivamente, muy bien. Los elementos de los que se obtiene la información. Pero como el término es unidad de análisis, entonces será cada elemento. Y si estamos hablando de personas, cada persona. Si estamos hablando de resultados de laboratorio, pues nos referiremos a cada persona a la que se le aplicó determinado test o determinada prueba de laboratorio, ¿no? Cada persona. Muy bien. Sobre este tema, estimados maestrandos, ¿les cabe alguna duda? ¿Sí? A ver, Rosa Isabel, Astolingón, Rosa Isabel, Rosa Isabel. Ok, no me escuchan. Bueno, ahora quiero pasar, señores maestrandos, porque tenemos todavía unos minutos más de clase, a hacerles algunas precisiones respecto a la metodología de la investigación que ustedes ya prontamente deben entrar ya a lo que es la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Ustedes han trabajado ya la primera parte de la metodología. No sé si ustedes lo van a tomar nota o van a volver a ver el video, no lo sé, pero deben iniciar. Yo les he compartido ya el paso a paso de cómo elaborar la metodología de la investigación, pero les reitero, ustedes empiezan trabajando esta parte de la metodología en tiempo futuro, porque esto es un proyecto o un plan que se realizará todavía en el próximo curso. Tiempo futuro. Empiezan definiendo que la investigación corresponderá al tipo. Primero empiezan con el tipo.
en ese orden, tipo básica o aplicada. E inmediatamente después deben indicar por qué. Hay varios trabajos en donde de un solo tiro dice será de tipo básica, será de diseño tal, será el enfoque tal, será todo, pero no han explicado por qué cada uno. Entonces, será de tipo básica, ¿por qué? Porque se orientará a la, la, al recojo de conocimientos actualizados sobre la variable de estudio tal, ¿no? Su interés se centrará en presentar de pronto nuevas teorías, nuevos modelos, en profundizar en el conocimiento, mas no en poner a prueba ninguna experimentación, sino en ahondar en conocimientos teóricos sobre la variable. Terminan de explicar por qué es básica y entre paréntesis pongan el autor y el año. Punto seguido. Asimismo, ahora viene el enfoque. Tendrá un enfoque, digamos, cuantitativo, debido a que aquí expliquen por qué es cuantitativo, debido a que los resultados serán procesados, interpretados, analizados de manera numérica. Se presentarán en tablas y figuras con frecuencias, porcentajes y serán sometidos a pruebas estadísticas. Por eso es que es cuantitativo. Así sea una investigación de enfoque o de nivel descriptiva, igual también va a utilizar la estadística, en este caso la estadística descriptiva utilizando estadígrafos de tendencia central y desviación estándar, estadígrafos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, después de eso mencionarán el diseño. Corresponderá al diseño observacional o no experimental. O de repente sí, es un diseño experimental. De repente es una investigación de tipo aplicada. Depende de cada uno. Pero inmediatamente después de decir lo que va a hacer, deben poner la definición. Y si es una investigación de tipo no experimental u observacional, pues debo decir, ¿no? Porque los fines de la investigación buscan observar el fenómeno, mas no hacer nada para cambiarlo, sino observar dicho fenómeno. ¿Qué más? Según el alcance o nivel corresponderá a una investigación, pues acá viene, puede ser descriptiva, puede ser correlacional, ¿no? ¿Por qué? Si es solo descriptiva, porque describirá el fenómeno observado, sin manipular la variable, solo describirá el fenómeno observado. Y si es correlacional, será correlacional, ¿por qué? Porque la investigación buscará relacionar las variables de estudio, sea una, bueno, con otra, ¿no? Relacionar. Entonces, eso es importante que ustedes mencionen. Luego de todo ello, empezarán ustedes a indicar la unidad de análisis. Pero antes de eso, la población. La población corresponderá a, ya les he comentado, que no confundan con población igual muestra. La población, sáquenla de toda la institución donde van a trabajar y seleccionen la muestra solo del segmento con el que quieren trabajar. Cuando dicen la población, deben redactar correctamente. La población corresponderá a, por decir, 120 profesionales de la salud que laboran en tal institución. La muestra de estudio corresponderá a
60, 70, 40, 50, por lo que ustedes han identificado que laboran en tal área específicamente. La técnica utilizada para la selección de la muestra será, y aquí viene a criterio de ustedes, no probabilística o intencionada, y deben explicar, ¿no? Será la no probabilística o intencionada porque responde a las necesidades y fines de la investigación. O pueden decir, la muestra será probabilística. Se aplicará la fórmula estadística. El resultado de la fórmula les va a dar la muestra. En este caso, señores maestrandos, si ustedes optan por el muestreo probabilístico, en los anexos ustedes deben colocar el procesamiento matemático, el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Para efectos de la redacción dirán que luego del muestreo, de la aplicación de la fórmula, para el muestreo probabilístico se identificó que la muestra será de 50, ya, 80, ya, pero el procesamiento matemático tiene que estar en el anexo. Tengan esa precaución, porque les van a devolver el trabajo si en el anexo no está el procesamiento. Segundo, mencionan entonces el tipo de muestreo. Y acá ya vienen los criterios de inclusión y exclusión bien explicados. Recomendación, no pongan criterios de inclusión dos puntos, punto aparte. Guión, viñeta, check, punto. Nada de eso porque esas son tipologías que nos gusta usar y se ven muy bonitas. Fíjense en lo que están viendo en pantalla. Esos circulitos son unas viñetas muy simpáticas, muy bonitas. Pero yo quiero que entiendan que para el software de Turnitin, esas no son viñetas simpáticas, muy lindas y que ordenan. Turnitin lo asume como tipología malintencionada que el investigador está introduciendo con la intención de engañar al software y lo considera como una mala práctica de investigación científica. Yo he visto informes que les han dado a los investigadores exhortándolos a no desarrollar malas prácticas, a tener integridad en la investigación científica. ¿Y cuál fue el problema? Que usó guiones, usó viñetas, porque por desconocimiento. Eso desde ya les digo, y cuando he revisado sus trabajos les he también hecho esa observación. No use guiones, no use viñetas, ¿sí? Evítenlas. Entonces, ustedes pongan criterios de inclusión, dos puntos, tal y tal y tal. Sí, adelante. Sí, doctora, quería hacerle la Sí, consulta. Yo los criterios de exclusión he puesto dos puntos, pero he puesto comas. No sé si está bien así formulado. está Ok, bien así. listo. Criterios de Gracias, doctora. exclusión, dos puntos. Personal que coma, coma, Así está bien, ¿no? Entonces no van a tener ningún tipo de problema con el software de Turk. Definidos los criterios de inclusión y de exclusión, pues vayamos ahora a definir la unidad de análisis. Y diremos, la unidad de análisis estará compuesta por cada enfermera o cada odontólogo o cada profesional, ¿no? Unidad, unidad. Pero expliquen que trabaja en tal lugar, ¿no? Bien redactado. Doctora, hay una consulta. En ese orden que usted está presentando ahora o que está definiendo ahora que hacer la redacción, puesto que yo había considerado primero la unidad de análisis y más adelante los criterios de exclusión. Ya. Yo les he mandado un modelito
en donde está ya el paso a paso de la metodología y sigan ese modelo, ¿sí? Porque así está de acuerdo a lo que dice la guía de elaboración del proyecto y trabajo de investigación para la obtención del grado de maestro, de magíster. Sigan eso. Debe tener esos contenidos. Luego, importante que en paralelo ustedes ahora entren a lo que es las técnicas y el instrumento de recolección de datos. Acá me gusta porque aquí es donde la investigación va tomando forma, ¿sí? De todo lo que hemos estado hablando desde la introducción, aquí es en donde se puede decir, eh, se define todo. Aquí ustedes mencionarán la técnica, ¿no? Que a emplear será, y acá ustedes tienen las opciones, ¿no? La clase pasada les decía, Anita, te acordarás, la clase pasada decíamos, si la investigación es cuantitativa, pues por lo general la técnica que se usa es la encuesta, ¿no? La técnica es la encuesta. Recuerdan que les decía, acá hay un matrimonio que no se va a divorciar jamás. La encuesta es la técnica y su instrumento es el cuestionario. Siempre, la técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario. ¿Qué es lo que le van a aplicar ustedes a la persona? ¿El cuestionario o la encuesta? La No, encuesta, doctora. no, ustedes lo que le van a aplicar es el instrumento. Cuestionario. El instrumento es el cuestionario, sino que nos hemos acostumbrado a hablar, ¿no? Eh, sí, Juan, efectivamente, nos hemos acostumbrado a hablar, ¿no? De que, a ver, te voy a aplicar una encuesta, desarróllame la encuesta y todo, ¿no? En el cotidiano hablar es válido y se entiende, pero el investigador usa el lenguaje de investigador Cuestionario. y la encuesta es la técnica, pero el instrumento es el cuestionario. Y lo que yo voy a aplicar cuando vaya a desarrollar mi investigación, voy a llevar ahí en la mano, ¿qué cosa voy a llevar en la mano? Si es que no es digital, claro. ¿Qué voy a llevar? Voy a llevar mi cuestionario de preguntas. Y esto voy a aplicar a las personas, si es que es una investigación cuantitativa. La técnica es la encuesta. El cuestionario es el instrumento. ¿Sí? Por favor, atención a eso. El instrumento es. Entonces, cuando ustedes redacten, deben poner la técnica a emplearse será la encuesta y el instrumento corresponderá a un cuestionario. Este cuestionario puede ser que ya exista. Por ejemplo, si queremos medir la depresión en, o podemos, a ver, podemos querer medir cómo está esto del síndrome de Burnout en los trabajadores de salud. No necesito diseñar un instrumento porque ya existe un instrumento para medir el nivel de síndrome de Burnout en las personas. Así que ya no lo voy a diseñar. Simplemente lo voy a tomar porque ya está validado por la comunidad científica. Ya no necesito validarlo. Ya fue validado. De repente en mi investigación yo quiero aplicar un instrumento que el Ministerio de Salud ya lo ha elaborado para hacer un checklist de pronto de si se cumple o no se cumple tal indicador. Ya existe ya un instrumento del ministerio. Yo lo voy a aplicar para ver ese checklist, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? No necesito diseñarlo, ya existe. Cuando voy a usar un instrumento que ya existe, queridos maestrandos, no necesito validarlo. Pero si yo voy a diseñar un instrumento,
Entonces sí, debo tener el juicio de expertos de 3 personas que tengan mínimamente grado de magíster, ¿sí? De repente alguien dirá, doctora, pero le podría decir a mi jefe que me lo valide. Si no tiene maestría, no, porque tiene que firmar, ¿no? Con grado de magíster. 3 personas. Ustedes, la universidad tiene un formato para que ustedes, se llama juicio de expertos, para que ustedes adjunten a ese formato el instrumento y se lo den a 3 personas que validen. He visto que algunos ya han elaborado el instrumento y veo con mucho agrado que hay instrumentos que están muy bien elaborados. Ya, ustedes vayan avanzando en colocar su instrumento en el formato de juicio de experto que tiene la universidad y de una vez preséntenlo a 3 personas con grado de magíster que conozcan el tema del que ustedes están tratando y firmen ese formato, le den la puntuación que indica el formato y tengan esos 3. ¿Qué van a hacer con esos 3? Juicios de expertos, tienen que escanearlo lo más derechito posible, bien presentado y a colores, y adjuntarlo en los anexos de su trabajo. ¿En dónde? Tengan en cuenta, si es posible, anótenlo. El anexo 1 es la operacionalización de variables. En los trabajos que he revisado, he visto muy buenas operacionalizaciones de variables, de eso voy a hablar ahora, pero que lo han puesto junto a la metodología. Y les he indicado, pasa esa operacionalización de variables al anexo, porque de acuerdo al orden del trabajo, la operacionalización de variables debe estar en el anexo 1. Atentas con eso. En el anexo 2 va el instrumento de recolección de datos. Si ustedes lo han elaborado o ya existía, pero ahí tiene que ir. Y en el anexo 3 va la evaluación por juicio de expertos. Repito, porque esto se hace control de calidad, se hace auditoría de los contenidos. Anexo 1, operacionalización de variables. Anexo 2, tiene que ir el instrumento. Ojo, tiene que ir el instrumento. Anexo 3 va la evaluación por juicio de experto. Es el formato en el que el experto les ha puesto una puntuación según sea la coherencia, la claridad, la pertinencia de cada uno de los contenidos del instrumento. Eso se escanea y se coloca ahí. ¿Ya? Y de momento eso, esos 3 anexos deben estar contenidos. Ahora, vamos a la operacionalización de variables. Los felicito. Han trabajado bien, han operacionalizado. Me da mucho gusto porque veo que han entendido lo que fue la clase pasada en que se les explicó que la operacionalización de variable empieza pues por la primera columna, mencionar cuál es la variable. La segunda columna, el concepto, ¿no? ¿Qué cosa significa esa variable? Pero ¿qué sucede? Que aquí les dije que después del concepto hay que poner el autor y el año. Porque si usted pone un concepto y no pone el autor del año, ha plagiado. Y el Turnitin lo va a detectar. Así que si puso la definición de qué significa esa variable, no olvide poner autor y año. Y esa fuente debe ser de los últimos 5 años. No puede poner una fuente de menos de 5 años porque se la van a rechazar. La siguiente columna, ¿qué dice? A ver, ¿quién se acuerda? Porque era una definición conceptual y la otra es definición operacional. Y aquí mencionamos que en la definición operacional uno menciona cómo va a medir la variable. Debe medirlo utilizando el instrumento. Entonces dirá, voy a usar o se va a utilizar
tal instrumento, ¿no? Incluso puede describir el instrumento. Hasta ahí nada más. Algunos en esa columna han puesto la escala de medición. ¿Qué tipo Likert? Muy insatisfecho, satisfecho. Eso no va en la operacionalización de variables. La operacionalización de variables solo menciona el instrumento y listo. La siguiente columna habla sobre am, los indicadores que va a tomar en cuenta, ¿no? Dimensiones también me parece que menciona, pero la última columna habla de la escala de medición. Ahí es donde usted debe decir, ¿no? Que va a utilizar tipo Likert, etcétera. Las escalas de medición. En la clase pasada mencionábamos que las escalas de medición pueden ser nominal cuando mencionamos una característica, ¿no? Sí, no, por ejemplo. Si la respuesta va a ser sí, no, eso es nominal. Puede ser ordinal. Ordinal, como su nombre dice, sigue un orden. Por ejemplo, grado de instrucción. Analfabeta, primaria. ¿Qué seguiría? A ver, Lupe, ¿qué dices? Si empezamos analfabeta, primaria, ¿qué sigue? Secundaria o nivel Secundaria. secundaria Y de ahí, completa, superior, exacto. superior técnica y superior universitaria, ¿no? Podría ser. Maravilloso, maravilloso. Has seguido un orden. Esa es una escala ordinal. Pero podría ser una escala de intervalo, en donde pronto preguntemos, ¿no? Em, eh, digamos, población con diabetes, según edad, según edad. Ah, ok. Entonces tú dirías, Lupe, uy, que si me pongo a poner, digamos, desde los 10 años, 10, 11, 12, hasta los 80 y tantos años, me falta papel. Entonces voy a hacer intervalos. Pondré de pronto de 10 a 20, de 20 a 40, de 41 a 60, de 61 a más. Entonces hice 5, 6 intervalos. Esos intervalos se llaman justamente escala de intervalo y ahí están incluidas, ¿no? Entonces, según sea lo que queremos medir, hay que darle una escala de medición. ¿Me dejo entender? Y esa escala se va a poner en la columna. Sí, Erika, adelante. Adelante, Erika. Sí, doctora, buenas noches. Antes que se me pase, quería preguntarle, entonces en la definición operacional se redacta, se medirá a través del instrumento, de un instrumento así nada más. Sí, la variable será operacionalizada a través del instrumento y mencionas pues el instrumento, el cuestionario tal, que consta de tantas preguntas y será aplicado a quién lo vas a aplicar, Ah, ¿no? ya, y de la Sí, fuente de los datos. así es. Ah, ok, ok, doctora. Ya, sí, ¿Ya? anotando para poder seguir el control de calidad. Sí, Gracias, doctora. mira, volviendo a las escalas, por ejemplo, la escala nominal, les decía, puede ser sí y no, ¿no? La escala nominal básicamente nos permite como que etiquetar o clasificar sin que exista un orden o una jerarquía, lo que nos decía Lupe Victoria, ¿no? Analfabeto, primaria, secundaria y sigue ella avanzando siguiendo el orden. Pero la escala nominal no tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, estado civil. ¿Cuál sería el estado civil? A ver, Erika, dime tú. ¿Cuál sería el estado civil? Si tú quieres Eh, Soltera, negro, casada, casada, divorciada, viuda, divorciada, viuda. viuda. Ajá. Ujú. Bueno, no tienen un orden, no tienen una relación, Sí, pues. ¿no? Pero sí nos permite etiquetar a la persona
como tú deseas medir, soltera, casada, viuda, ¿no? Profesión, digamos que tienen profesión, ¿cómo lo vas a medir? Digamos, si trabajas en un hospital, tu población son profesionales de diferentes disciplinas y consideras como escala de medición, de pronto, médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, eh, odontólogos, Auxiliares, obstetras, auxiliares. auxiliares, ¿sí? Tienen ninguna relación el uno con el otro, pero son profesiones, ¿no? Por eso se le dice nominal, lo etiqueto así. Mientras que el ordinal, como mencionó Lupe, tiene un orden. Nivel de educación, primaria, secundaria. Nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Grado de satisfacción, famoso Likert, para quienes están trabajando, grado de satisfacción. Insatisfecho, muy insatisfecho, satisfecho, neutro, muy satisfecho. ¿Eso qué es? Eso tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Entonces, esa es una escala ordinal. Si usted va a usar un Likert, tiene que poner escala de medición ordinal, tipo Likert, y pone los valores, donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutro, 4 satisfecho, 5 muy satisfecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la de intervalo, pues ya les expliqué, ¿no? Intervalos para poder clasificar de esa manera. Y la última es la escala de razón. Y la escala de razón permite realizar operaciones aritméticas, comparaciones proporcionales, como por ejemplo peso, altura, edad, ingresos económicos, ¿sí? En estos casos, pues uno va a tener que mencionar números, ¿no? Si pesa, ¿cuánto pesa? Va a tener que poner números. ¿Cuánto mide? También va a tener que poner números. Entonces, esa es una escala de razón o proporcional. Eso un poquito para refrescarnos la idea de lo que son las escalas de medición. Bueno, eh, eso para que corrijan, por favor, la operacionalización de variables, los que por ahí algo les faltó todavía colocar. Señores, qué es lo que les toca? Definan la técnica y definan el instrumento. Si el instrumento lo tienen que diseñar, háganlo ya. Y al diseñar el instrumento, verifiquen qué cosa. Que el instrumento contenga las dimensiones que ustedes van a medir. A veces sucede que los estudiantes hacen el instrumento un poquito sin brújula. No se dan cuenta de que no están preguntando lo que deben preguntar. Entonces, para que a ustedes no les suceda eso, acá va, como se puede decir, la recomendación. Asegúrense que el instrumento tenga las dimensiones que ustedes han considerado en su operacionalización de variables. Si en la operacionalización de variables tienen 3 dimensiones, 4 dimensiones o 2 dimensiones, el instrumento debe medir y pongan en el instrumento, ¿no? Según la dimensión. Segunda recomendación, verifiquen que esas dimensiones estén también en sus preguntas y en sus objetivos de investigación. Tiene que haber un alineamiento, porque fácil uno se confunde. Si pregunto cuál es la relación de esto con el otro, el objetivo también debe decir cuál es determinar la relación de esto con el otro. Y el instrumento debe medir las dos variables. ¿Puede ser que sea un instrumento para cada variable? Sí, claro que sí.
pero cada variable tendrá sus dimensiones. Asegúrense que estén en las dimensiones, que estén en el instrumento. Ese instrumento de inmediato, someterlo a juicio de expertos. Y luego, la próxima clase, lo que vamos a trabajar es lo que se llama la confiabilidad del instrumento, porque la validez es a través de juicio de expertos, pero la confiabilidad es un procedimiento matemático que todos deben realizar si es que han diseñado el instrumento, y también si el instrumento ya existe, deben buscar en internet cuál fue su confiabilidad, y eso debe ir en los anexos, la confiabilidad del instrumento. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Doctora, no entendí bien Sí, sí, respecto al instrumento. sí. Eh, si el instrumento ya está validado, ya ha sido usado en Lima o el Perú, ¿también tengo que pasarlo por juicio de expertos? Perdón, no te escuché bien. Sí, ¿Qué doctora, era instrumento ven? un instrumento que ya ha sido usado en Ya, una población parecida ya, a la que yo estoy tocando. Entonces ya ha sido ajá, usado en Lima, entonces ya está validado en Lima, ya ha ajá. sido usado. ¿Tengo que pasarlo por juicio de expertos también? No, si el instrumento ya está validado, no requiere de nueva validación. Pero Gracias, sí doctora. debes consignar la validación y la confiabilidad. La confiabilidad, la próxima semana vamos a trabajar. Repito, la confiabilidad es un procedimiento matemático para ver matemáticamente si cada uno de los ítems del instrumento guardan la coherencia y responden a los objetivos del instrumento, ¿no? Se verá eso la próxima semana. Lo que a ustedes les toca ahora ya mismo es tener el instrumento, pero por favor, yo les digo porque ese instrumento lo van a aplicar el próximo ciclo. Y yo no quiero que ninguno de ustedes tenga ningún tipo de problema con su instrumento. Entonces, para que esto no pase, tienen que asegurarse que el instrumento contenga las dimensiones que ustedes han considerado en la operacionalización de variables, y también pues, que las mismas deben estar en las preguntas y en los objetivos. Em, ¿Qué más? Eh, el juicio de expertos que les digo, y también deben poner en los anexos el consentimiento informado según corresponda, ¿no? Si van a aplicar el instrumento a otras personas, pues deben adjuntar el formato de consentimiento informado. Así es. Bueno, estimados maestrandos, la plataforma en el aula A15 la voy a dejar abierta en todas las sesiones, desde la sesión 1, en el caso de que alguno por A o B, porque se cerró la sesión, X o situación, no pudo subir sus archivos, a fin de que hagan ustedes mismos control de calidad, porque no les debe faltar ni una sola nota. ¿Ya? Entonces les doy esa oportunidad abriendo la plataforma para que todos regularicen. Señores, avancen. Última recomendación, lean lo que escriben. Léanlo en voz alta, porque a veces uno escribe y no se da cuenta que está repitiendo cosas, o que lo que ha escrito lo lees y no lo puedes entender porque hay un problema en la redacción. Lean, hagan control de calidad y después suban sus archivos. Recomendación final, no deben exceder del 12% del total, máximo. Y a estas alturas del avance, hasta 10% nada más. La introducción debe estar en menos del 10%, sin contar las referencias bibliográficas. Señores, ustedes deben tener en total 40 referencias bibliográficas, de las cuales 8 deben ser en idioma extranjero. O sea, cada uno ahorita vaya meditando cuántas referencias en idioma extranjero tiene, porque debe tener 8. Todas, en total las 40 deben ser de los últimos 5 años. Por favor,
En los próximos envíos de sus tareas académicas, me van a indicar en cuánto está el Turnitin sin referencia bibliográfica y sin carátula. Y luego le van a subir con todas las referencias bibliográficas, porque yo necesito ver cómo están sus referencias bibliográficas, indicarles qué mejoras tienen que hacer para que esté en APA, etcétera. Recomendación final. APA usa sangría. Entonces pónganle la sangría de acuerdo a lo que es APA séptima edición. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo. Nos hemos pasado 2 minutos de la clase. Señores, presenten sus trabajos, sus tareas académicas para, como ya saben ustedes, el aula 15, el día 28 de mayo, debe tener la presustentación de su trabajo de investigación. Hasta ese entonces deben tener ya listo todo su trabajo. Así que los animo a pulir bien su introducción, la coherencia y también su metodología. ¿Sí? Eso sería todo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Ah, por favor, me olvidaba, ¿pueden prender sus cámaras para tomar una foto? Sí, prendan sus cámaras, por favor, Lupe. Muy bien, sí. Ahí están todos. Muy bien. Muy bien, Julie, Anita. Sigue avanzando, Anita. Cada vez está mejor el trabajo de ustedes. Muy bien. Vamos, 1, 2 y 3. Ya está. Muy bien. Hasta pronto.